¿Cuándo estamos alegres, hermano? Qué bueno que ya se va el año, ¿verdad? ¿Cuándo dicen amén? Otros no quieren que se vaya el año porque si no, se sienten más envejecidos, ¿verdad? Pero no, yo creo de que nosotros los hijos de Dios ya no envejecemos, ¿verdad? Nosotros, dice que este hombre exterior se va desgastando y el hombre interior se va rejuveneciendo. Así que díganle que está al lado suyo, en el Señor uno se rejuvenece. Sin el Señor se envejece y se termina todo, pero en el Señor, hermano, mientras el hombre exterior se vaya desgastando, el hombre interior se va renovando de día en día. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Fuerte esa ofrenda de palmas a Él. Quiero invitarle que abra su Biblia en Filipenses capítulo número 2 esta noche. Miramos, hermano, la semana pasada un tema de la importancia, hermano, de aprender a vivir de acuerdo al llamamiento. Y miramos, hermano, cuán importante es aprender a vivir como un siervo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y miramos la semana pasada que en la actualidad, yo sé que en el transcurso usted de su vida, mayormente los que llevamos años en el Evangelio, hemos conocido una enorme cantidad de hombres como mujeres y jóvenes que se dicen siervos de Dios, ¿verdad que sí, hermano? Pero que muchas veces, hermano, es solamente una cosa es que uno diga que es siervo de Dios y otra cosa es que Dios diga, este es mi siervo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Porque aprendimos la semana pasada, hermano, que el aprender a vivir el llamamiento como siervo nos beneficiaba a nosotros, ¿verdad? Porque el Señor nos sostiene. ¿Cuántos dicen amén? En primer lugar, no estamos solos. Los siervos de Dios tenemos a Dios, hermano, que es el que nos sostiene, que nos guía, que nos dirige. ¿Cuántos dicen amén? Miramos que los siervos de Dios no son cualquiera, son aquellos que Dios escoge. Así que dígale al que está al lado suyo, te felicito porque Dios te escogió. Acuérdense que iniciamos este tema en Isaías capítulo 42 verso 1, ¿verdad? El Señor mismo está hablando, he aquí mi siervo, hablando respecto a Cristo Jesús, su Hijo, quien, hermano, tenía que, como hijo, tenía que tomar también él la posición de siervo. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos hijos de Dios, pero también tenemos que tomar posición como siervos de Dios. ¿Cuántos siervos de Dios sabemos acá? Y miramos que el siervo no tiene libertad. El siervo no tiene, hermano, en sí ningún derecho de decidir qué hacer y qué no hacer, sino el siervo solamente hace lo que su amo dice. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Vea, el Señor nos dijo esta noche, vamos, su carne decía, qué frío está. Ven a la casa, le dice el Señor. ¿Verdad? Entonces uno viene en obediencia. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Porque el siervo obedece a su Señor. Miramos también que entonces el siervo es uno que es sostenido, es uno que es escogido. El siervo es aquel que complace el alma de su Señor. ¿Cuánto damos gloria al Señor? En otras palabras, el siervo, antes de tener contento a su líder terrenal, debe complacer el alma del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí, hermano? Porque complaciendo el alma del Señor, entonces nosotros vamos a hacernos siervos unos a otros. ¿Verdad? Entonces miramos estos pasos la semana pasada, hermano. Miramos también que el Espíritu del Señor viene sobre él. ¿Cuántos dicen amén? Porque qué triste ha de ser un siervo que se siente que en los momentos difíciles Dios no lo sostiene. ¿Ha conocido usted personas que así son siervos o siervas? Pero dice, es que a mí Dios no me oye. Bueno, si Dios te sostiene, ¿cuántos dicen amén? El Señor escucha a sus siervos, defiende a sus siervos, ¿cuántos dicen amén? Entonces todo eso lo miramos y miramos que la comisión del siervo de Dios es traer justicia a la tierra, ¿verdad? En esta noche, hermano, yo quiero hablarle de las cualidades del siervo, porque, hermano, estas cualidades deben de estar en nosotros para que nosotros aprendamos de ella.
Acuérdese que el aprender es dejarse formar, ¿verdad? El aprender es, hermano, en otras palabras, como le dije, una de las definiciones es dejarse domar, hermano, ¿verdad que sí? Rendir muchas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces en esta noche yo quiero hablarle, porque vamos a concluir esto, hermano, en esta noche, si el Señor lo permite. Y dice Filipenses capítulo número 2, ya que, hermano, aquí nos da una enseñanza tremenda nuestro Señor Jesucristo. Escuche bien. Y dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si lo tiene, dice un amén. Filipenses capítulo 2, verso 5 al verso 11. Y dice: haya pues en vosotros esta actitud. Mire, hermano, que hubo también en Cristo Jesús. Diga actitud, ¿verdad? Hermano, es muy importante que esa actitud esté en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El cual, aunque existía en forma de Dios, dice, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, que dice, hermano, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le confirió o le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, hermano, y que el Señor nos ayude a través de esta enseñanza, hermano, porque el siervo de Dios tiene que entender que hay cualidades en él para que él pueda ser llamado un siervo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús oramos que a través de esta palabra cada uno de nosotros seamos iluminados por tu Espíritu Santo. Que la luz tuya nuevamente, Señor, venga sobre cada uno e ilumine los ojos de nuestro entendimiento, y podamos comprender cada día el propósito para el cual cada uno de nosotros hemos sido llamados como siervos. Que podamos aprender, Señor, a ser merecedores de esa posición de siervo, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, y porque hasta aquí tú nos has sostenido. Que tu Espíritu Santo sea una vez más nuestro maestro y nuestro guía, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Siervo, miramos la semana pasada que viene de una raíz en el hebreo que es Eved, hermano, y miramos también que una de las raíces también que podemos ver, hermano, en Hechos capítulo 6 también, hermano, es diaconía o diácono, ¿verdad que sí, hermano? En otras palabras, es un servidor, es alguien que hace mandados. Eved es uno, hermano, es un criado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Es un jornalero, es un servidor. Miramos también que es un cortesano, es alguien que está trabajando siempre, escuche bien, en la corte al servicio o a las órdenes de un rey, ¿verdad que sí, hermano? Entonces nosotros somos siervos del Rey de Reyes y del Señor de los Señores. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Él nos ve a nosotros como sus siervos. Dígale que está al lado suyo, Él te ve a ti como un siervo. A usted, hermana, el Señor la ve como una sierva del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Acuérdese que, mire, el ángel no le dijo a María cuando vino y le trajo el anuncio, no le dijo, bendita eres tú, sierva del Señor. ¿Verdad que no le dijo? No. Bendita tú entre todas las mujeres. ¿Sí o no? María recibe el mensaje, cree, y como sabe que Dios es el que ha hablado, dice, hágase con la sierva. ¿Cuántos dicen amén? Dígale a que está al lado suyo, María, sierva de Dios.
¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, aunque eso tumbaría muchos conceptos, ¿verdad?, de doctrinas allá afuera. ¿Cuántos dicen amén, verdad? Porque allá afuera le conocen como la madre de Dios y ella dice sierva de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por eso le digo que es importante, hermano, porque una cosa es que uno diga, soy siervo de Dios, y otra cosa es que Dios diga, este es mi siervo. ¿Ya? Y por eso miramos la semana pasada que el Señor dice, a mi siervo, al que yo llamo como siervo, al que yo escojo, yo lo sostengo y pongo sobre él mi espíritu, y en él se complace mi alma. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es importante que como siervo de Dios nosotros aprendamos a vivir el llamamiento, porque llegan momentos difíciles a los siervos de Dios, o no llegan momentos difíciles. Pregúntele a que está al lado suyo, ¿te han llegado momentos difíciles como siervo, como sierva de Dios, hermana? ¿Verdad que sí? ¿Has sentido que hasta el río te lleva? ¿Verdad? Porque nos llueve de todo, hermano. Mire a los siervos. Pero usted debe de entender entonces que si el Señor dice y le dijo un día, tú eres mi siervo, el Señor mismo lo va a sostener. Él lo va a fortalecer, Él lo va a guardar, Él va a pelear sus batallas. ¿Cuántos dicen amén? Denle una ofrenda de palmas al Señor. Cuando no se entiende el llamamiento y no se aprende a vivir, mire hermano, vea, ese llamamiento es cuando, hermano, mire, la persona dice, bueno, estoy sirviendo, y le vienen los momentos, ahora ya no voy a servir, dice, necesito un tiempo de descanso. Imagínense, hermano, yo no conozco ni un siervo en la antigüedad bíblicamente, que haya pedido un tiempo para, es que necesito meterme con Dios. Imagínense, un siervo de Dios ahora quiere meterse con Dios. ¿A quién habrá estado sirviendo entonces? Sí, porque hermano, el que le está sirviendo a Dios, el que le está sirviendo al Señor, hermano, venga lo que venga, él sabe que Dios está con uno y que Dios lo va a sostener. ¿Cuántos dicen amén? Estoy hablándole como siervo de Dios. Muchas veces fracasamos o no fracasamos como siervos. ¿Cometemos errores o no cometemos errores? Sí. Defraudamos a Dios. Defraudamos a los hombres, hermanos, muchas veces como siervos de Dios. Pero aprendemos a enmendar esas situaciones, reconociendo que como siervos tenemos responsabilidad con nuestro amo. Amén. Y hablamos la semana pasada que qué lindo es entender que uno es siervo por amor, ¿verdad que sí, hermano? Porque el mundo no entiende por qué usted les pasa sirviendo al Señor en la iglesia. Y le preguntan, ¿y te da algo el pastor de lo que entra a la iglesia? Y usted dice, no, nada. Ya viste, por eso no seas tonto, le dicen, ¿verdad que sí? Es que usted es siervo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos siervos de Dios. Diga, yo soy un siervo de Dios. Hermana, diga usted, yo soy una sierva de Dios. Dios lo va a sostener, Dios la va a sostener, el Espíritu del Señor va a estar sobre usted, y usted como siervo y sierva tiene que entender que debe de siempre complacer el alma del Señor. Por eso cuando hablamos de, hermano, entender esta palabra de Ebed, hermano, de que quiere decir un sirviente, un siervo, alguien que hace mandados, un jornalero, alguien que va a recibir un día recompensa. ¿Cuántos creemos que como siervos un día nos van a pagar por nuestro trabajo? ¿Merecemos el pago? No, sinceramente, hermano. Mire, nosotros sabemos que allá arriba nos van a dar galardones, ¿sí o no? Pero realmente el que se merece todos los galardones es Jesús. Porque en nuestras imperfecciones y en nuestras metidas de pata, Él nos perfecciona. Él nos levanta, Él nos ayuda, nos lava con su sangre. Entonces el que merece todo es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Denle una ofrenda de palmas a Jesucristo, porque, hermano, para mí Él es un siervo como siervo. O sea, Jesús, el Hijo de Dios, como siervo, hermano, verdaderamente nos dio un gran ejemplo. Según Filipenses dice que estando Él en la condición, siendo Él, hermano, Dios, hermano, no consideró, mire, hermano, sino antes bien dice que se despoja. Léalo conmigo un poco más acá.
Mire, dice, hermano, que él viene, no se aferró, sino que se despojó, toma forma de hombre y luego dice, estando en la condición de hombre, se humilló. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermano, cuando nosotros entendemos que verdaderamente es aprender a vivir como un siervo de Dios, uno entiende, hermano, que van a llegar momentos difíciles, como le llegó a Daniel, ¿verdad? Que sí, le hablaba un poco de Daniel, pero cuando usted lee en el capítulo 6, ¿verdad, hermano? De Daniel, usted se da cuenta que el edicto es, hermano, nadie puede ponerle ninguna petición a ningún otro Dios más que al rey. Y Daniel dice, bueno, el edicto salió, pero yo sé que solo es uno para nosotros, ¿verdad? Los hebreos, ¿verdad que sí, hermano? Y él vino, hermano, y como acostumbraba a orar siempre, 3 veces al día, fue a abrir las ventanas de su alcoba, extendió sus manos hacia Jerusalén, escuche bien, y luego el edicto viene, cae sobre él, hermano, lo meten al foso de los leones. Pero lo tremendo de esto es que el rey reconoce, mire, hermano, que Daniel era un siervo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Le dice, Daniel, mire, al día siguiente, al Dios al cual tú sirves constantemente. Constante quiere decir siempre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le servimos siempre al Señor? Le dice, al Dios al cual tú sirves constantemente, ¿ha podido librarte de la boca de los leones? Y la respuesta de Daniel dice, vive, oh rey, le dice, ¿verdad? Que me ha librado no solo de la boca de los leones, sino también de tu mano, le dice. Pero a lo que quiero que mire usted ahí en el capítulo 6 de Daniel es que le dice, al cual tú sirves. Porque yo le voy a decir, en su trabajo, tienen que saber a qué Dios usted sirve. Pero si lo miren un día sirviendo a Dios y otro día en el mundial, entonces hay problema. ¿Cuándo dicen amén? Porque entonces la persona ya no va a ser señalada como un siervo de Dios, sino saber qué clase de siervo. Por eso hay que aprender a vivir de acuerdo al llamamiento. Porque como siervos de Dios, hermano, no tenemos derechos. Mire, hermano, como siervo de Dios no tenemos los mismos derechos que el pueblo. El pueblo es el pueblo de Dios, pero el siervo de Dios tiene otro estándar. Digan amén todos, los siervos y las siervas que vinieron hoy. Sí, hermano. Mire, ¿sabe cuál es el error grande? Que el siervo muchas veces quiere vivir como el pueblo vive, hacer como el pueblo hace y andar como el pueblo anda. Pero el siervo de Dios tiene que tener una imagen diferente. Por eso es siervo y sierva de Dios, para que el pueblo venga a él como siervo y le diga, reconozca, a usted como siervo vengo a pedirle un consejo. Por eso hay que aprender a vivir de acuerdo al llamamiento, hermano. Mire, si yo como pastor, como siervo de Dios, hermano, mire, como pastor quiero vivir como oveja, entonces ¿para qué voy a ser pastor? ¿Sí me entiende? O que usted como oveja quiera tomar el lugar del pastor, peor todavía. ¿Sí me entiende? Entonces tenemos que aprender a vivir de acuerdo al llamamiento. Cuando no se entiende que el Señor te llama, que el Señor te escoge, hermano, porque en esta noche vamos a ver, como le dije, hermano, las cualidades del siervo. Entonces hay que entender que
es Dios quien escoge a sus siervos. Acuérdense a Moisés cuando el Señor lo llama en el libro de Éxodo. Moisés, hermano, mire hermano, desde antes que naciera Moisés, ya el Señor sabía dónde iba a nacer Moisés. Por eso cuando le pusieron el nombre, mire, su nombre sí es el que prevalece en las aguas. ¿Sí me entiende? El que puede vencer las aguas. Por eso usted mira, hermano, mire que él viene, lo ponen en el río y no hay problema. Ahí lo agarra la hija del rey. ¿Verdad que sí, hermano? Mire. Y luego usted se da cuenta, no pueden cruzar porque hay un mar y no hay problema. El Señor le dice, tú eres el que tiene control de las aguas. Si las controlaste cuando andabas en pañales, ¿cuánto no más ahora que ya estás grande? ¿Cuánto le damos? Mire, porque siervo de Dios. Diga, siervo de Dios. Bueno, ¿lo ve usted de esa manera o no lo ve usted de esa manera? Y usted puede decir, no, pastor, no creo. Sí, hermano. Llegaron a cierto lugar y las aguas estaban amargas, ¿sí o no? ¿Y qué dijo Moisés? Póngale tal y tal cosa, dice el Señor, y las aguas se les va a ir todo. Hicieron tal como Moisés dijo. Mire, estaban en Egipto, no, que esto y lo otro, no hay problema. Ahora las aguas se les van a volver sangre. Mire, hermano. O sea, cuando usted tiene una identidad de siervo de Dios y aprende a vivir como siervo, ¿quién le va a decir a usted que usted no es siervo de Dios? Pero mire, es que si fuera siervo de Dios no hubiera metido la pata. Yo conozco un montón de siervos en la Biblia que metieron la pata y no por eso dejaron de ser siervos, pero tampoco por eso siguieron metiendo la pata. ¿Cuántos dicen amén? O sea, lo que estamos tratando de entender es aprender a vivir nuestro llamamiento como siervos de Dios. Entonces Moisés, hermano, ahora el Señor viene y le dice, mira, he oído la aflicción de mi pueblo, estoy consciente de ello. Y tú vas a... Y Moisés dice, no, yo soy un hombre tartamudo, no sé hablar. No te preocupes. Ahí está tu hermano Aarón, le dijo. Tú le hablas tartamudeando y él va a ser tu voz. Tú vas a ser profeta, él va a hablar de parte tuya. Él será tu profeta, le dijo, mira. Tú serás para él como Dios y él te será por profeta. Preste atención, diga Moisés, porque cuando usted lee la escritura, yo quiero que tome un poquito de tiempo y vaya a su casa y marque cuántos el Señor en la Biblia dice siervo de Dios. Y usted se va a dar cuenta que son pocos. Moisés estaba entre unos porque dice Moisés, siervo de Dios. Abraham, mi siervo. ¿Cuántos dicen amén? Pero usted tiene que ver, David, mi siervo. Cuando usted vaya, tome la tarea y mire a cuántos de todos los de la escritura dice mi siervo. Y se va a dar cuenta que son, aunque hubieron muchos siervos y fueron siervos de Dios, pero Dios específicamente reconoce a unos. Yo deseo que tú seas uno de esos reconocidos por Dios. Hermano, y usted a pesar de las luchas y todo lo que le pasa, ahí está todavía. Soy un siervo, soy una sierva de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No voy a retroceder, antes bien esperaré en Él, porque el Señor sostiene a sus siervos, defiende a sus siervos. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Cuando aprendemos a vivir el llamamiento, porque una cosa es que usted venga y diga que es siervo y en los primeros cuetazos sale huyendo. Sí. Una cosa es que usted diga que es un siervo y que Dios lo trajo a este lugar a servirle al Señor y de repente prueban su servicio a Dios
y de repente estoy orando a ver dónde Dios quiere que me vaya. ¿Es siervo de Dios o no es siervo de Dios? Ya se imagina que yo estuviera aquí como siervo pastor suyo, orando al Señor para que el Señor me envíe a Roma a abrir una iglesia cristiana por allá. ¿Qué diablos voy a andar haciendo allá si el Señor me llamó aquí? Sí, yo le he dicho a usted, hermano. A mí me han dicho, hermano pastor, ¿por qué del otro lado? Allá la renta es más barata, hay mejores templos. Allá los americanos son más abiertos. ¿Por qué no pasamos la iglesia para allá o pasa la iglesia para allá? Es que Dios me puso San Francisco. Y como siervo de Él yo no puedo irme a donde me dé la regalada gana, porque soy un siervo de Dios. Cuando uno aprende y entiende el llamamiento, aunque ahí mueras, pero mueres como un siervo. Por eso hay que aprender. Mire, Jesús murió en la cruz o no murió en la cruz. Mire, fuera de la ciudad murió. Sus seguidores y toda aquella gente que tal vez estaba de acuerdo, hermano, mire que él sí era el Hijo de Dios. Ahora lo miraban muerto y terminado. Aquel que se decía el Hijo de Dios, aquel que, hermano, venía a cumplir las escrituras como siervo según los profetas. Ahora había muerto. Ahora el siervo había que darle una santa sepultura. Pero lo que no entendían era que ese siervo, Dios lo iba a levantar de entre los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Y le iba a otorgar un nombre que es sobre todo nombre. Por cuanto se humilló y aprendió a hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Miren, hermano, y fulano de tal, sí, hermano, viera esto, y se murió el pobre. Tanto que le dijimos que se fuera a otro lugar, pero ahí se murió. Otros lo mirarán así, pobrecito, ahí se murió. No, es que el siervo, hasta cuando el Señor dice aquí. Moisés. Volvamos con Moisés, porque la Biblia dice, cuando usted lee Josué capítulo 1, dice, mi siervo Moisés ha muerto. ¿Cuántos dicen amén? Mire cómo Dios le dice a Moisés, siervo de Dios, sube a tal monte y de ahí solamente vas a ver la tierra que yo les he prometido. Y ahí en ese monte vas a morir, porque no vas a entrar a la tierra. ¿Y qué hizo el siervo de Dios? Obedeció, subió al monte, miró la tierra y había dejado ordenado tal como Dios le había dicho a Josué que él iba a tomar su lugar. ¿Cuántos dicen amén? Y allá en aquel monte, cuando él subió, miró y ahí murió. ¿Cómo le quedaría a usted el ojo si le dijera, mira, sube a los Twin Peaks y mira la ciudad? Cuando termines de verla, caerás muerto. Te llevaré conmigo. ¿Iría usted? ¿Ya vio qué clase de siervos somos? Porque a Moisés le dijeron así o no le dijeron así. Porque me agacho diciendo rápido. Por eso hay que aprender, hermano. Mire, por eso los días martes de enseñanza es bueno venir, porque uno aprende. Porque a veces, hermano, la gente le dice que, usted es una sierva, un siervo de Dios. Y usted dice, sí, ¿verdad, hermano? Sí, no me considero así, no me veo así. Ni me diga así, por favor. Imagínense, y si Dios dice, usted es su siervo y su sierva, usted tiene que hacer lo que el Señor dice. Entonces ahora
volviendo a Moisés. Moisés no desea ir, pero como el Señor le habla, le demuestra su poder. ¿Cuántos dicen amén? Usted ya sabe la historia. Que tienes en la mano? Una vara. Vaya, lánzala al suelo. La vara se convierte en serpiente. Usted ya sabe, Moisés sale huyendo, ¿verdad que sí? El Señor le dice, no, esto no se trata de huir, tómala por la cola. Y cuando toma por la cola la serpiente, se vuelve otra vez en vara, ¿verdad que sí? Mete tu mano dentro de tu costado. Y mi hermano, entonces el Señor tenía que trabajar y formar a su siervo. 40 años formó a su siervo antes de delegarle, ahora ve a Egipto. 40 años tenía Moisés cuando salió y llegó donde Jetro. 40 años, hermano, porque dice 80 años cuando regresó a Egipto con Aarón y fueron delante de Faraón. 40 años trabajaron al siervo. Porque era agresivo, ¿verdad que sí? Ese mataba y escondía a los muertos. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué cree usted que nos están trabajando? ¿Cuántos años lleva usted? ¿Sabe cuál es el problema? 5 o 10 años en una iglesia y pensamos que ya somos los capitanes. Y si dice, no hombre, si yo tengo que trabajar todavía mucho. Ya le ve de Josué, ayudante de Moisés, hermano. Siervo, 40 años. 40 años le fue ayudante de Moisés y 40 años. Mire, hermano, después de 40 años de servicio, el Señor le dice, ahora vas a tomar el lugar de mi siervo. Eso es para aprender. Cuando dicen amén, hay que aprender. Entonces, mire, ya miramos de Daniel, ya miramos de Moisés. Miremos otro siervo, Job, ¿verdad que sí, hermano? Capítulo 1, usted sabe. Verso número 8. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a Satanás? ¿No has visto a mi siervo Job? Por eso, hermano, a todo el que afuera le diga, o aún aquí adentro le diga que es siervo de Dios, solo obsérvelo. Si persevera, persiste y atiende el llamamiento, vaya con él y diga, hermano, vengo a usted porque usted es un siervo de Dios. Si me acerco a usted, hermana, es porque usted es una sierva de Dios y me va a dar un consejo tal como Dios me lo diera. ¿Cuándo dicen amén? Sí. Porque si no, estamos en problema. ¿Cuánta gente no ha conocido usted que se dicen que son siervos de Dios, hermano? Mire, y se aprovechan del pueblo. ¿Sí o no? Mire, desde predicadores, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas. Usted puede nombrar todos los 5 ministerios y hasta los que se han inventado. Sí. Y lo único que hacen es extorsionar al pueblo. Pero el pueblo perece porque no tiene entendimiento, no tiene la enseñanza. Imagínense que se hace hermano. Por ejemplo, que venga un hermano y entre aquí, hermano, con el pastor. No, fíjese que el pastor ahorita no lo puede atender, hay que hacer una cita, etcétera, etcétera. Bueno, pues cuando salga ahí, dígale que aquí está mi tarjetilla. Mire, ando por esta ciudad predicando. Si necesita un predicador el domingo, que me llame, por favor. Usted se la puede recibir por cortesía, pero no me la dé, por favor, porque no lo voy a llamar. Y eso no es ser orgulloso ni altivo, sino Jesús nunca anduvo dando tarjetillas para que le vean. Pablo tampoco daba tarjetillas para que lo invitaran a predicar. Ellos eran guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dios les decía a dónde tenían que ir. Otra cosa es, quisiera hablar con el pastor. Fíjese que ando por estos lados y Dios me habló de esta iglesia desde antes de venir, pero quisiera compartir con su pastor lo que Dios puso en mi corazón. Entonces ya lo veo, discierno, escudriño, averiguo, le pregunto a él mismo. Sí, porque han venido con su maleta y todo, y material que venden. Piensan que lo van a impactar a uno.
Entonces yo les he dicho ahí en mi oficina, usted no sabe, pero hoy se enteran. Ah, vaya, y ahorita ¿dónde estás pastoreando? No, pues ahorita no he estado pastoreando. Ah, vaya, bueno, ¿sabes qué? Realmente no hay, todo ya está ocupado por el Señor. No les digo así, ¿verdad? Pero en un futuro, más adelante. ¿Por qué razón? Porque si se nombran, hermano, ministros deben tener una cobertura ministerial. Pastores deben tener ovejas. Iglesia que pastorea. Entonces no piense usted que cualquiera que le diga siervo es siervo. Porque cuando usted mira en la escritura, hermano, usted se va a asombrar de los que Dios dice, mi siervo. Qué lindo es que yo diga, hermano, vaya con fulano porque él es un siervo de esta iglesia. Cuando dicen amén. Entonces es diferente esto. Por eso que el Señor dice, le dice a Satanás, mira, te has fijado en mi siervo. ¿Dice así o no dice así? Verso 8. Te has fijado en mi siervo, Job. ¿Qué dice? Porque no hay ninguno como él, mire, sobre la tierra. Hombre intachable. Mire los siervos de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Imagínense que usted ya conoce a alguien que sea tranza y le dice que es siervo de Dios. ¿Usted va a ir con él? No, porque es tranza. El siervo de Dios tiene que ser temeroso, recto. ¿Cuántos dicen? Apartado del mal. Y dentro de sus cualidades debe también entender, hermano, porque el siervo tiene identidad. ¿Cuántos dicen amén? La identidad es que es recto, temeroso, apartado del mal. ¿Cuántos dicen amén? Es una identidad. Lo otro que tiene que tener, hermano, mire, después de identidad, tiene que tener integridad. Ser íntegro, diga, ser íntegro. Sabe que hoy en día hay muchos siervos y son siervos de Dios, pero desconocen la integridad. Por eso es que cuando le viene la prueba fuerte a Job, donde le quitan todo, hermano, mire, dice que Job bendijo al Señor y con todo eso él no pecó. Mire, hermano, porque dice, conservó su integridad. En otras palabras, conservar la integridad en el siervo de Dios es en los momentos más difíciles. Permanece en lo que has creído, bendice, alaba, da gloria y espera en Dios. Y Dios hará. Y es la manera en que uno conserva su integridad. Léelo conmigo acá, para que llegue a su casa y le dé una ojeadita. Job capítulo 2 verso 3. Y entonces el Señor le dijo otra vez a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra. Hombre, mire, intachable, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Y qué dice, hermano? Y él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Por ejemplo, si usted dice, pastor, yo he determinado ser íntegro al Señor en esta iglesia, y se le levantan todos los hermanos, y usted viene, pastor, quería hablar con usted porque todos los hermanos se me han levantado, así es que mejor prefiero irme de la iglesia. Usted no conservó su integridad. Conservar la integridad es te llueva, te desprecien, te aborrezcan, aún así te mataran, mueres como siervo, conservaste tu integridad. Eso fue lo que el Señor le dijo a Satanás. Mira, tú me incitaste a que le hiciera todo ese mal,
Pero aún así él conservó su integridad, me alabó, me adoró, me bendijo. Cuando damos gloria al Señor, dele fuerte esa ofrenda de palmas al Señor. Mire, por eso hay que aprender a vivir como siervo de Dios. Porque qué lindo es que te aplaudan y que te digan: ay, hermano, cómo Dios lo usa, cómo Dios lo ha levantado, qué respaldo de Dios. Pero cuando te está lloviendo, y cuando los mismos que te dijeron buenas cosas se te voltean y quieres salir corriendo, y el Señor te dice: ¿a dónde vas? ¿No que eres mi siervo, pues? ¿No que eres mi sierva, pues? Entonces, cuando aprendemos a vivir el llamamiento, vamos a aprender a enfrentar cualquiera que sea la situación. Pero eso, cuando entendemos que nuestro llamamiento, mire, hermano, dentro de las cualidades, porque como siervo de Dios, nosotros somos siervos de Dios no en el momento que llegamos al Señor Jesús, desde antes. El Señor llama a Jeremías como siervo de Él. En el capítulo 1, usted ve ahí que Jeremías es llamado a servirle al Señor. Y Jeremías dice: yo no puedo porque soy un muchacho. ¿Dice eso o no dice eso? Usted puede leer del verso 4 en adelante. Dice: no, porque soy un joven. Y el Señor le dice: no, desde antes que tú nacieras, yo ya te conocía. ¿Sabe qué le está diciendo el Señor ahí? No me digas que no, porque desde antes que tú nacieras, yo ya te conocía por lo que vas a hacer. Cuando dicen: mire, los siervos deben de tener una identidad, y la identidad no es aquí abajo, es desde antes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor le dice a Jeremías: no digas que no, porque desde antes que tú fueras formado en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Y antes que nacieras, que te dieran a luz, yo ya te había dado el ministerio de que ibas a ser profeta para todas las naciones. ¿Lo dice o no lo dice así? Entonces le estoy hablando que Jeremías tuvo que comenzar a aprender a vivir ahí, de acuerdo al llamamiento que Dios le hizo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces miramos, hermano, que son personas que son llamadas. Por eso usted, hermano, le pueden decir que usted no tuvo papá, que no tuvo mamá, que lo regalaron, que lo abandonaron, que esto y lo otro. No importa lo que usted haya pasado y lo que esté pasando. Lo que importa es que usted entienda que desde antes que usted naciera, ya Dios lo tenía a usted flechado. Pero el papá era un borracho, el papá era aquí, la mamá era esto, la mamá. Ya se imagina, hermano. Ya se imagina usted la abuela de David. Imagínense. David. Nosotros sabemos bien quién era tu abuela David. ¿Sabe quién era la abuela de David, verdad? Rahab. ¿Y quién era Rahab? Era una ramera. Era una mujer de la mala vida. Para otros de la buena vida, ¿verdad? Pero era una mujer de la mala vida. No era ella la abuela. Lea la escritura y se va a dar cuenta. Pero la Biblia no la marca como ramera, la marca como una mujer de fe. ¿Cuándo dicen amén? Cuando usted ve en los héroes de la fe, ahí está ella. La fe que tuvo. Dijo: si yo escondo a estos me van a librar de la muerte.
Y no solo la libraron, sino hubo uno que le apachó el ojito y la tomó como mujer. Y de ahí viene Isaí. Isaí, padre de David. ¿Cuántos dicen amén? Es que, hermano, cuando nosotros miramos cómo Dios escoge a sus siervos, usted quisiera que todos los siervos de Dios, Dios los escogiera aquí adentro de la iglesia, ¿verdad? Pero mire de dónde me llamó a mí. Mire de dónde lo llamó a usted. Mire de dónde lo llamó y de dónde lo sacó a usted y a mí. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora los que tenemos identidad de siervo decimos, gracias Señor. Porque no estaba aquí en el altar cuando Él me llamó. Imagínense que Isaías entra al templo. No era profeta, él entra y de repente ve Isaías capítulo 6. Y ahí, hermano, miren, lo consagran de una vez y lo comisionan al ministerio. Y comienza Isaías a ejercer el ministerio profético. Se hizo siervo. Y mire cómo terminaron. Isaías, una sierra cortado por la mitad. Porque hoy, mire, los grandes siervos que usted conoce hoy en día, los ve en la televisión, las mejores mansiones, 80 guardaespaldas, aviones, por todo lo que tienen, la gente los reconoce como grandes siervos. Allá arriba yo no sé si así los reconocen, porque los que yo veo que Dios reconoce como siervos es totalmente diferente. Gloria a Dios, que nos bendiga, no hay problema. Si te bendice y nos bendice Dios, no hay problema. ¿Cuántos dicen amén? Pero no por las posesiones y las cosas materiales nos vamos a identificar como siervos. Porque Jesús se hizo siervo por lo que padeció. ¿Cuántos dicen amén? Entonces los siervos de Dios, cuando usted lee Pablo, ¿verdad que sí, hermano? Lea conmigo. Romanos, capítulo 1, verso 1. Pablo, hermano, fue un hombre que había sido instruido a los pies del mejor maestro, Gamaliel, de aquel tiempo. Pablo superaba a los fariseos, porque dice, era fariseo de fariseos. Cuando dicen amén, superaba a los fariseos. En cuanto a la ley, ¿qué dice que era Pablo? Celoso. Y es más, a Pablo como fariseo no le encontraban ninguna falla. Y andaba persiguiendo a los cristianos cuando el Señor se le aparece. Porque Pablo pensaba que de esa manera le servía a Dios, pero lo que estaba haciendo sirviéndole a los hombres. Porque era celoso según la ley, según los hombres. Pero ya Dios lo tenía apartado desde el vientre de su madre. ¿Cuántos dicen amén? Para hacerlo, escuche bien, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, dice. ¿Cuántos le damos gloria al Señor? Dele una ofrenda de palmas al Señor. Por eso es bueno ver cómo se aprende uno. Hermano, uno no nace siendo siervo. Está la predestinación, ya Dios nos escogió, ya Dios nos marcó, Dios nos señaló lo que somos. Pero aquí abajo aprendemos a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está al lado suyo, te felicito porque estás aprendiendo a ser un siervo de Dios. Sí. Sí, hermano. A veces miramos a los jóvenes y pensamos, está joven, dice, ¿verdad que sí, hermano? Mire. Dice usted, esos jóvenes, pero no, mire. Y a veces decimos, ese ni conoce de Dios ni nada, y cómo es que está ahí, ¿verdad que sí?
Pero mire, dice que Samuel, ¿dónde estaba Samuel? ¿A quién ministraba Samuel? Dice que él servía, porque en aquel entonces el ministrar era servir, diga servir. Eso quiere decir ministrar, es servir, estar al servicio. Y dice que ministraba al Señor en presencia de Elí, dice, ¿verdad que sí, hermano? Pero dice, pero no conocía a Dios, porque la palabra todavía no le había sido revelada. Porque cuando a ti te es revelada la palabra, como miramos este fin de semana, cuando nos es revelado el misterio de Dios, entonces nosotros entendemos, no puedo hacer esto porque soy un siervo de Dios. Me tengo que abstener de esto porque soy siervo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahora Samuel está en una etapa, es un joven. No le había sido revelada y de repente Dios lo llama. Y no le habló con una voz de truenos, como porque a veces nosotros quisiéramos que Dios nos hablara como que cayera un rayo en medio de la tormenta. Aquí te hablo a ti, dice el Señor. Y otro trueno, ¿verdad que sí, hermano? Y para que usted dijera, ay, si Dios me está hablando. No, ¿sabe cómo le habló? Por eso no piense, muchas veces usted va a oír hasta la voz de la abuela, tal vez. Que le habló, ay, oí la voz de mi abuela que me dijo, ¿qué estás haciendo aquí, patoja? Pues si la abuela ya hasta se murió. No, te estás imaginando, le dice el diablo. No, porque mire, Samuel estaba durmiendo. ¿Qué voz oyó él? La voz de Elí. O sea, Dios le habló, pero tomó el tono de voz de Elí. Porque si Dios le hubiera hablado como otros pensamos que Dios tiene que hablar, se iba a levantar espantado y hubiera ido rápido donde Elí. Fíjate que esto y una voz misteriosa. No, pero él fue, tocó allá a Elí. ¿Qué te pasa, muchacho? Es que oí que me hablaste. Yo no te he hablado. Solo piense por un momento. Bien, oí tu voz. No, vuelve a dormirte. Dice otra vez. Dios volvió a hablarle. 3 veces le habló. La tercera vez Elí entendió que la voz que él oía era su tono de él, pero que era Dios quien le estaba llamando. Y entonces le dijo, si vuelves a oír, di, heme aquí, Señor, habla, tu siervo oye. Tu siervo. ¿Cuántos dicen amén? Tu siervo, el que te está sirviendo aquí desde niño, que no te conoce todavía, pero que te ha estado sirviendo con el corazón. Mire, hermano, porque a veces nosotros podemos fácilmente criticar a algún joven. Que aquí, no, hermano, te están sirviendo de todo corazón. Llega un día que Dios se les va a revelar en otra dimensión y van a llegar otros cambios tremendos a sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? He aquí tu siervo oye. Y mire, hermano, el Señor le dice todo lo que va a pasar a la casa de Elí, a los hijos. Mire, y aquel Samuel se levanta a ungir reyes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y en todos los días de su vida como siervo, ni una palabra dejó caer a tierra. Mire, cualidades, diga, cualidades de un siervo. Porque qué lindo que le aplaudan a uno como siervo. Hermanos, ahora el siervo de Dios, apláudanle. Ahora, hermano, el siervo de Dios, despídelo con unos grandes aplausos. Pero que usted como siervo tiene que sufrir. ¿Dice amén? Bueno, ya miramos Jeremías, ¿verdad? Capítulo 1, del 4 al 10. Ya miramos aquí Romanos 1:1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado, mire, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está al lado suyo,
yo creo. Dígale que está al lado suyo. Busque a un hermano que está ahí, hermano. Busque a un hermano y dígale, yo creo que estás aquí porque fuiste apartado. Si no estuvieras en el Cocos Bar todavía, con el pelo largo y con los aritos y hueliendo coca. Pero ¿qué se me hace que estás aquí? Porque fuiste apartado. Tus amigos, tus amigas no te entienden, te hacen burla. Y que cómo es eso, que olvídate que mira la realidad de la vida. Y que tienes que vivir como... Por eso, hermano, mire, usted tiene hijos. Usted tiene que verlos como siervos. Yo le digo al Señor, cuando yo me vaya de esa tierra, si tú no has venido, yo quiero dejar hijos que sean siervos. Porque qué triste es que los hijos lo vean a uno medio servir. O servir, pero que usted no los ponga a servir a ellos. Bueno, yo no sé si usted dice amén. Para mí yo creo que, ¿verdad? Yo creo, hermano, de que el oficio es de uno. ¿Verdad? Los hijos, ¿cuántos dicen amén? Entonces le estoy hablando de aprender a vivir, hermano, de acuerdo al llamamiento. Entonces dice acá, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Jeremías, apartado, cuando dice, para ser profeta, cuando dicen amén. Pablo, apartado. Mire. Moisés, apartado, cuando dicen amén. Cuando usted y yo miramos los siervos, miramos que los siervos son apartados. Si hermana Martita hace tamales, yo le digo, hermana Martita, me aparta 5 tamales. ¿Qué le estoy dando a entender, hermana Martita? Que esos 5 tamales no son para nadie porque ya me los apartó. Dígale que está al lado suyo, tú no eres para nadie, ya Dios te apartó. Aunque te caigas. Porque usted sabe que a uno le decían, ya se te cayó, ya se lo chupó el diablo, decían, ¿verdad que sí? Aunque te caigas, no te ha chupado el diablo, dígale. Ya fuiste apartado. ¿Cuántos creemos que somos apartados? Por lo estoy hablando, hermano, de entender. Porque cuando el que es siervo de Dios no tiene bien claro su llamamiento, su identidad, su integridad, sus cualidades, pues hermano, cualquier rato le va mal y ya no es nadie. Ya no quiere seguir adelante. Antes predicaba, ahora ya no. No, antes era bueno, ahora ya no. Antes ayudaba a medio mundo, ahora ya no, a nadie. No, la Biblia dice, no os canséis de hacer el bien. Dígale que está al lado suyo, el siervo no puede cansarse de hacer el bien. Bueno, vamos a terminar con unos cuantos versos. Tito, capítulo 1, verso 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Mire, Pablo nuevamente dice, siervo de Dios, diga, siervo de Dios. Santiago 1:1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Gálatas 1:10. Dice el apóstol Pablo, ¿por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Porque el siervo agrada a su Señor. Cuando tú, mire hermano, una cosa es
que le sirvas a los hombres según la voluntad de Dios. Y otra cosa es que le sirvas a los hombres para caerles bien. Porque el día de mañana te van a fallar. Los mismos que te hacen así en la espalda, te aborrecen después. Que te invitaban a comer y comían contigo, después se hacen tus peores enemigos. No porque tú quieras que sean tus enemigos, ellos. Entonces tú debes de entender que como siervo de Dios, tenemos que entender siempre, hermano, que si nos hacemos siervos de los hombres para agradarlos a ellos, dejamos de ser siervos de Dios. Porque como siervo de Dios, muchas veces los hombres te van a aborrecer. ¿Sí o no? Jesús como siervo vino a lo suyo y los suyos no lo conocieron, no le recibieron porque sus obras eran malas. ¿Lo aborrecieron o no lo aborrecieron? Sí. Colosenses. Mire, hermano, este siervo de Epafras nos da un gran ejemplo. Epafras, que es uno de vosotros, dice Pablo, mire, siervo de Jesucristo, os envía saludos. Y mire este siervo, Epafras, siempre, ¿qué dice, hermano? ¿Está leyendo conmigo? Colosenses 4:12. Siempre esforzándose, dígale al que está al lado suyo, el siervo del Señor, siempre, diga, siempre se va a esforzar. No tienes ganas, pero siempre te vas a esforzar. Piensas que ya no puedes seguir adelante, pero siempre te vas a esforzar. Siempre esforzándose, intensamente. Dice amén. ¿Está leyendo conmigo? Colosenses 4:12. A favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Mire qué tremendo de siervo. ¿Cuántos dicen amén? Son pocos los siervos de Dios que quieren que estés seguro en que lo que estás haciendo sea la voluntad de Dios. Muchas veces el siervo le aconseja según su deseo o le lleva al acuerdo según el deseo del otro. Pero otra cosa es que usted le diga, ¿sabes que estoy consciente que esta es la voluntad de Dios? Yo no quiero, tú no quieres, pero yo te voy a hacer saber y siento de Dios que esta es su voluntad. En contra de la mía, en contra de la del otro, pero la voluntad de Dios. El siervo de Dios no debe ser sentimental. Porque lo peor es que, lo primero que dice es que yo siento. Son tus sentimientos. Sientes porque eres sentimental. Cuando dices, esta es la voluntad de Dios, es porque se está definiendo lo que el Espíritu dice y lo que el Espíritu quiere. A Dios no se le obedece por sentimientos. ¿Verdad que no, hermano? No. No se le sirve por sentimientos. Oh, yo deseo servirle hoy. Oh, mañana no porque estoy desanimado. No. A Dios se le sirve porque somos siervos y porque en el Espíritu nosotros entendemos que a Dios no se le sirve por cómo nos sintamos. Hablo con los que sirven al Señor. ¿Alguna vez le has servido al Señor en el altar, en la puerta, aquí arriba, cuando se ha sentido de lo peor? Pero usted ha venido a servirle. El diablo le dijo un montón de cosas que usted sentía, pero usted las hizo a un lado, porque usted no le sirve a él por lo que siente. Usted le sirve por obediencia.
¿Por qué tenemos un hermano, montón de siervos sentimentales? Ya falta que les hagamos una canción romántica para tocarle los sentimientos. Dios es espíritu, y los que le adoran han de adorarle en espíritu y en verdad. ¿Por qué cree que la palabra cuando viene hace separación? Este es tu cuerpo, este es tu alma, este es tu espíritu. Mire, un siervo que decía: yo me esfuerzo por agradar al Señor y que los hermanos puedan tener algo que verdaderamente le agrade al Señor. Mire, vamos a ir terminando. O sea, alguien que afirma la fe de los demás hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está al lado suyo que tus palabras siempre afirmen la fe de los hermanos. Porque yo conozco otros siervos que en vez de afirmar la fe de los hermanos, los debilitan con sus palabras. Su tono, hasta su tono de hablarles a veces. ¿Cuántos dicen amén? Su forma de hablar. Mire, hermano, solo hablan como oveja a los demás cuando está delante del pastor, pero cuando no. Y tenemos que ser igual, esté el pastor o no, porque somos siervos de Dios. ¿Dicen amén los siervos de Dios? Bueno, ya terminemos. Isaías 52, verso 13. Dígale al que está al lado suyo: Dios prospera a sus siervos. Como siervo de Dios, aunque te llueva, pero te va a ir bien. ¿Cuántos dicen amén? Dice la escritura, Isaías 52, verso 13, es una promesa de Dios. He aquí mi siervo prosperará. ¿Cuántos dicen amén? Será enaltecido, levantado, en gran manera exaltado. ¿Cuántos damos gloria al Señor? En otras palabras, Dios siempre prospera a sus siervos. Por eso todos pensaron que ahí se había terminado el siervo del cual estaba profetizado en Isaías cómo iba a padecer. Pero lo que no sabían era que Dios lo iba a exaltar y le iba a otorgar un nombre sobre todo nombre. ¿Cuántos dicen amén? Isaías 49, verso 3. Y me dijo: tú eres mi siervo Israel. Nosotros somos la Israel espiritual ahora. ¿Cuántos dicen amén? Tú eres mi siervo Israel, en quien yo mostraré mi gloria. Dígale al que está al lado suyo: el Señor le muestra su gloria a sus siervos. No, Moisés dijo: si tu presencia no de ir conmigo, no nos saques de este lugar. La gloria, la presencia de Dios es para sus siervos. ¿Cuánto le damos fuerte una ofrenda de palmas al Señor esta noche? Entonces, hermano, esta noche yo quiero dejarle a usted que nos esforcemos. Mire, hermano, hoy es nuestro último martes de este año, ¿verdad que sí? Ya mañana, si Dios lo permite, y llegamos a las 12 de la noche con vida, recibiremos el próximo año. Cuando dicen amén. Pero yo lo invito, hermano, que fíjese que 8 enseñanzas nos dio el Señor. Estamos hablando 2 meses de enseñanza, de aprender a vivir de acuerdo al llamamiento, cualquiera que sea la situación, de aprender a vivir como hijos de Dios, de aprender a vivir como pueblo de Dios, de aprender a vivir como santos. ¿Cuántos dicen amén? Y de aprender a vivir como sus siervos. Y yo creo que si no aprendemos, ya no hay nada más que hacer por nosotros. Ahí si dijera mi abuelita, eso ya no tienen chapuz. Yo lo insto para que aprendamos. ¿Cuántos dicen amén? Póngase sobre sus pies en esta noche. Ya que el aprender, hermano, mire, es lo mejor que nosotros podemos hacer, dejarnos enseñar por el Señor, adiestrar por Él. Hermano, mire, instruir por Él. Por eso le decía,
esa definición de lamad, hermano. Esa definición de lamad en el hebreo, que quiere decir aprender a vivir de acuerdo al llamamiento, dejarse enseñar, adiestrar, instruir, hermano, creo que nos beneficia a cada uno de nosotros. Yo le hago una invitación, hermano, a usted que está ahí en su lugar, que se acerque aquí al frente. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su palabra, hermano, y que esta serie de enseñanzas que Él nos dio, que estas cualidades del siervo, si hay algo que yo veo en la hermano, es que a los siervos de Dios nos falta muchas veces humildad. La humildad es producto de la persona que ha aprendido a humillarse. Humillarse es hacerse humilde, hacerse sencillo. ¿Por qué no proponemos nuestros corazones en esta noche? Porque Filipenses dice que Él se humilló, haciéndose siervo, y se humilló. En esta noche yo le invito, hermano, hermana, aquellos que nos sintonizan en las redes sociales, que si nos consideramos siervos de Dios, atendamos el llamamiento en esta noche. No importa los problemas, situaciones, por muy difíciles que estén pasando, Dios sostiene a sus siervos, Dios defiende a sus siervos, Dios está atento al clamor de sus siervos. Él prospera a sus siervos, sostiene, pone en ellos su espíritu. En esta noche, Padre, levantamos nuestras manos, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el llamamiento santo que nos has hecho en Cristo Jesús para servirte, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Te damos a ti, Señor, toda la alabanza y toda la adoración que te mereces. Voy a invitar a los hermanos que están allá en sus sillas que vengan aquí conmigo. Mi hermana Lucy, que está sirviendo, acerquémonos aquí al altar. Pasa, hermano Juan Luis, acerquémonos. Ven, hermano Beto, hermano Juan, hermano Elmer. Quiero que se acerquen conmigo aquí. Yo los veo a ustedes como siervos, siervas de Dios. Y yo me uno con ustedes para que todos nos humillemos y le digamos: Señor, qué privilegio grande ser tu siervo. Antes le servíamos a un enemigo afuera, que el Señor lo reprenda. Le servíamos bien y Él nos pagaba mal. Dios nos llamó a ser sus siervos ahora, y muchas veces le servimos mal y Él nos paga muy bien. En esta noche yo me uno con cada uno de ustedes. Tú fuiste escogido, fuiste apartado para esto. Tú fuiste elegido por Dios para esto, para ser siervo de Él. El deseo del Señor es que su pueblo le sirva, que su pueblo se haga siervo de Él. En esta noche, Padre, te damos gracias. Este día de enseñanza, Señor, que nos has permitido más en este año, poderlo culminar en tu casa, Señor, haciéndonos conciencia tu palabra de la importancia de aprender a vivir de acuerdo al llamamiento. Y si tú nos has llamado siervos y has llamado a aquellas mujeres siervas tuyas, Señor, aquí estamos en esta noche. Podemos decirte como te dijo Samuel, aún siendo joven: heme aquí, Señor, habla, que tu siervo escucha, Señor. Aquí estamos, Señor, poniendo nuestra vida al servicio. Tal vez hemos querido siempre
hacer las cosas a nuestra manera, a la manera de otros, Señor. Pero el aprender a ser siervo tuyo es obedecerte a ti, pedir el consejo que viene de ti. Nos humillamos delante de ti, Señor. Una de las cualidades de tu siervo es que se humilló. En esta noche nos humillamos, rendimos nuestras voluntades, nuestros anhelos, nuestros deseos. Aquí estamos, Señor, como siervos, por amor a ti, Señor. Tu palabra dice: el Señor bendice a sus siervos. Yo bendigo, Señor, a cada uno de los que te sirven, Señor, en el nombre de Jesús, tus siervos y tus siervas. En esta iglesia, en este altar, donde quiera que hay siervos tuyos, Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Declaro sobre ellos nuevas fuerzas, la fortaleza. Tu palabra dice: yo sostendré a mi siervo. Tú sostienes a tus siervos y a tus siervas, Padre. Gracias por tu palabra, que a través de tu Espíritu Santo podamos nosotros aprender, podamos nosotros dejarnos formar, podamos nosotros, Señor, dejarnos instruir. Ya no hay voluntad para nosotros más que se haga tu voluntad y no la nuestra como siervos. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Gracias por tu pueblo. Yo bendigo a estos siervos y a estas siervas, y a aquellos que no pudieron estar en esta noche, los bendigo. Los bendecimos. Junto con ellos nos unimos. Donde quiera que se encuentren como siervos tuyos y siervas, sobre ellos venga la bendición, la protección y el cuidado tuyo, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sin reservas, sin reservas. Levanta tus manos y dile: Señor, mi deseo es servirte. Mi deseo es servirte, Señor. Mi deseo es servirte. Yo no sé, hermanos, si usted es feliz sirviéndole a Dios. Yo he sido feliz desde que llegué al Evangelio y dispuse mi vida para servirle a Él. No que sea perfecto, porque me falta mucho, pero soy feliz sirviéndole al Señor. La felicidad y el gozo de mi vida es servirle a Él, ser un siervo de Él. Aunque sufra, aunque te toque llorar, aunque seas despreciado, y aunque otros te digan que tu vida se está terminando, envejeciendo, y que nunca lograste nada, pero qué lindo que en tu ser interior tú eres feliz sirviéndole al Señor. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad. No te servimos por lo que recibimos aquí abajo. Te servimos porque entendemos, nos has revelado que para eso fuimos escogidos, para eso fuimos apartados. Gracias, Padre. Que al hilo de este lugar, Señor, nos lleves con paz, con bendición. Recibimos la bendición tuya sobre tus siervos en Cristo Jesús. Amén. Y el pueblo dice: amén. Dele fuerte esa ofrenda de palmas al Señor. Salude a su hermano, a su hermana, que el Señor le continúe bendiciendo.